Bueno, vamos a continuar con este tema que hemos titulado Una iglesia equilibrada. En la primera reunión hablamos sobre el tema cuando los ministerios funcionan, la iglesia crece. Cuando los ministerios, recuerdan Efesios 4, 11 al 16, cuando los ministerios funcionan, la iglesia crece, porque para eso están. En el versículo 12 dice que Él constituyó, en el 11 constituye, y en el 12 para perfeccionarlo. Eso quiere decir hacerlo maduro, que lleguen a ser maduro para la obra del ministerio. Entonces la palabra ministerio viene de la palabra siervo. Los prepara para que toda la iglesia sean siervos. Eso fue el primer día. El segundo día estuvimos hablando de hacer la obra como Jesús. Jesús los llamó, los instruyó, luego los envió, trajeron el informe y los vuelve a enviar. Este es el sistema más contundente, es lo más claro, lo que debemos hacer. Esto es lo que realmente debemos practicar. Pero lamentablemente la mayoría de las iglesias evangélicas no practican el discipulado, no lo hacen. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, id y haced discípulo, esa palabra id, ese id, significa mientras ustedes estén viviendo, o sea, en el mercado, en la calle, en el taller, donde ustedes estén, hagan discípulos. Esto quiere decir que todos nosotros podemos evangelizar y discipular. Nunca confundan la evangelización con el discipulado. La evangelización es traerlo a Cristo, el discipulado es prepararlo para estar firme y para servir a Cristo. Entonces todos nosotros tenemos esta gran tarea. Lo que vamos a hablar en esta noche es trabajar en equipo. Hacer un equipo, formar un equipo, se hace entre dos o más personas. Esto es un equipo. Nosotros acá no estamos en equipo, simplemente es un grupo de personas. Ahora, ¿cuándo este grupo de personas se torna un equipo? ¿Cuándo? Porque ahora estamos acá, estamos estudiando, estamos viendo la Biblia, somos un grupo de personas que venimos a mirar la Biblia. Pero ¿cuándo nos tornamos un equipo? Nos tornamos un equipo cuando tenemos una visión a donde vamos todos juntos a una dirección. Ahí está el equipo, entonces todos juntos, bajo una misma mentalidad, bajo un mismo proyecto, bajo una misma motivación, vamos allá. Pero lo contrario, no. Simplemente somos un grupo de personas, somos cristianos, nada más, pero no somos equipo. Entonces, voy a colocar algunos ejemplos, después vamos a ver las características del equipo. Vamos a mirar algunos ejemplos en la Biblia. En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todos lograron algo porque se formaron en equipo. Si no fuese por un equipo, nunca llegarían a lo que tendrían o a lo que habrían llegado, o a lo que llegaron. Entonces vamos a ver, voy a darle 3 o 4 ejemplos para ver que en la Biblia se trabajó en equipo y lograron las grandes cosas. Podemos ser una gran iglesia, pero no un gran equipo. Porque podemos ser muchos cristianos, pero cada uno para su lado, pero no es un gran equipo. No es un gran equipo, no tienen una meta, no tienen una finalidad, no tienen un proyecto. Y lo que nosotros queremos establecer es una meta y un proyecto. Entonces sí, cada uno trabajar a favor del proyecto, Pero vamos a ir a Segunda de Samuel, y vamos a ver a David aquí. Él tenía un gran equipo. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 19. En este capítulo nos relata
cómo David tenía un gran equipo de 30 valientes, pero había 3 que se destacaban. Había 3, pero había un equipo, había un gran equipo. Por ejemplo, simplemente para confirmar, el versículo 19 dice, 23, 19 de segunda de Samuel. Dice, él era el más renombrado, ¿de qué? De los 30. Todos estos 30 era parte del equipo, pero él era más renombrado y llegó a ser su jefe, mas no llegó a ser igual que los otros primeros. O sea, los 3 primeros que abarca del versículo 8 al versículo 12, segunda Samuel. Segunda Samuel 8 al 12, ahí mencionan los tres valientes. Pero luego hace mención de todos los otros. David nunca hubiese llegado si no tenía ese equipo que lo acompañó. Pero es interesante estudiar, solamente le doy el ejemplo nada más. Pero es muy interesante, pero muy interesante ver los detalles y que estos tendrían que ser los detalles cuando trabajamos en equipo. Por ejemplo, David dijo, oh, quisiera beber agua de tal lugar. Ajá. Entonces uno irrumpió el campamento, trajo el agua. Ahí está el equipo. Ahí está cuando uno se juega por otro. Uno se la juega por otro. Y esto es bueno. Bien, esta es una de las características. El otro hombre que tampoco podía hacerlo solo, todo lo que él hizo, es Moisés. Moisés. Él nunca hubiese podido construir el tabernáculo solo. Tenía un equipo. Por ejemplo, en el capítulo 36 del libro de Éxodo, en el capítulo 36 del libro de Éxodo, mire lo que dice allí. Moisés tuvo varios grupos que trabajaron de diferente manera, muchos grupos, pero simplemente le voy a mostrar uno de los grupos que Moisés tenía. 36 de Éxodo, versículo 1 y versículo 2, dice, así pues, Bezaleel y Aholiab y todos los hombres sabios de corazón que Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todos las cosas que ha mandado Jehová. Moisés le llamó a Bezaleel y a Aholiab y todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. ¡Qué tremendo versículo! ¡Qué tremendo! Una de las características es que Dios le da la sabiduría, Dios le da la capacidad, Dios le da la inteligencia. Pero después, no solamente ellos, sino que ellos fueron movidos para hacer la tarea y todos los que tenían ese verdadero sentir. Por eso dice, y todo hombre a quien su corazón le movió, ¿a qué? A venir a la obra para trabajar en ella. Qué bueno. Esto me hace recordar cuando Zorobabel regresa a la tierra prometida. Y el texto dice que aquel que despertó en su corazón, aquello que el Espíritu de Dios, en ese caso era Dios, lo despierta para ir. Pero los que no fueron despiertos quedaron ahí muy cómodos, muy bien, pero los que fueron despertados fueron. Entonces Moisés tiene un gran equipo para trabajar en la construcción. Moisés vio, pero el que llevó a la ejecución fueron su equipo. Él simplemente dirigió la tarea, fue su equipo. Entonces tenemos otro ejemplo. Vamos a ir a un tercer ejemplo. Simplemente darle el ejemplo que la Biblia está llena de ejemplos de trabajadores que lo han hecho en equipo. Nehemías, capítulo 2.
versículo 18. 2:18. Dice en el capítulo 2 de Nehemías, versículo 18, entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Él está testificando de cómo Dios lo ha traído, cómo Dios lo prosperó, cómo Dios lo guardó y cómo Dios encaminó todo. Y entonces, y asimismo la palabra del rey me había dicho. Entonces todo lo que estaban escuchando, ¿qué dijeron? Levantémonos y edifiquemos. ¿Qué edificó Nehemías solo? No, levantémonos, todos levantémonos y edifiquemos. Esto es muy importante ver el capítulo 3 de Nehemías. Cada uno hacía su tarea, su pedazo, el muro, y así sucesivamente. Bien, Jesús tuvo un equipo, Pablo tuvo otro equipo, no me voy a detener mucho en esto, simplemente eran textos para ir confirmando que todos los hombres de Dios tuvieron un gran equipo. Todas las obras se alcanzaron, fueron por un equipo. Pero quiero agregar un pasaje más, porque me parece muy interesante este pasaje, aunque usted lo conoce, pero déjenme hacer una observación en el capítulo 16 del libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 9 y 10. 9 y 10. Capítulo 16 de Hechos, versículos 9 y 10. Pablo está en su segundo viaje misionero. Una noche se le aparece un joven macedónico y le dice, pasa y ayúdanos. Mire, presten atención en lo que voy a leer. Mucha atención acá, Esto es un principio fundamental en la vida de un equipo. Mire, y se le mostró a Pablo una visión. ¿A quién se le mostró? A Pablo. No a todo el equipo, a Pablo. El que ve la visión es Pablo. De noche, un varón macedónico estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora, ¿cuál es la respuesta del equipo? ¿Cuál es la respuesta del equipo? El equipo dice en el versículo 10, cuando vio la visión, el que la vio fue Pablo, enseguida procuramos, no procuró, procuramos, todo el equipo. Estaba Lucas, estaba Timoteo. Mire, partir a Macedonia, todos nosotros, todo el equipo, dando por cierto de que Dios no le llamaba, nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. Ahora, noten esa palabrita que yo remarqué, no recuerdo uno de estos días, pero vuelvo a remarcarla, la palabra para. ¿Para qué? ¿Para qué nos llama? ¿Para qué nos elige? ¿Para qué somos salvos? ¿Para qué estamos en la iglesia? Y ese para es para que le anunciemos el Evangelio. Esto es realmente trabajar en equipo. El rey Salomón escribe en Eclesiastés, dice que mejor son dos que uno. Es mejor dos que uno. Y no hacerlo solo. No, bajo ningún punto de vista. Ahora, cuando vamos a trabajar bajo una visión, y cuando digo una visión, no estoy hablando de cerrar los ojos y verlo, o una noche en un sueño, puede ocurrir, pero la visión es la tarea que tenemos que hacer como iglesia. La tarea que tenemos que hacer como iglesia. Pero la visión, escuche bien esto, la visión nos saca del estado donde estamos y nos lleva a otro estado mucho mejor. Sin visión quedamos en el mismo estado.
quedamos durante años, damos vuelta, tenemos reuniones, nos vamos a la casa felices, nos alegramos y cuando peleamos, etcétera, etcétera, y no crecemos. No crecemos. No nos multiplicamos. No nos multiplicamos. Entonces, cuando yo me conformo con esa iglesia, es porque yo no tengo visión. Y una iglesia conforme a ese estado, hasta es difícil llamarla iglesia, porque la iglesia tiene una tarea, tiene un mandamiento, y es multiplicarse. Es multiplicarse, es producir, es ganar, es esto. Ahora, entonces, para formar ese equipo de gente con una visión es ¿para qué o por qué? Las dos preguntas que podemos hacernos. La pregunta, cuando descubrimos el para qué, entonces entiendo la razón por la cual soy un miembro de la iglesia, comprendo para qué Dios me llamó. Entonces, cuando comprendo el para qué, me voy allá, me extiendo hacia allá. Ahora, yo quiero compartir con ustedes en esta noche, y vamos a continuar en la próxima reunión, 4 cosas fundamentales que tiene que haber en el equipo. 4 cosas. No se negocia con estas. Estas son 4 cosas básicas. Pero muy fundamentales. ¿Qué tenemos que tener? Cohesión. Tal vez esta palabra es un poco rara. Cohesión. ¿Y qué es la cohesión? La cohesión son personas que se unen para un mismo propósito, un mismo objetivo. Cohesión. Entonces nos unimos en un profundo convencimiento que tenemos que llegar al objetivo. ¿Y qué es lo contrario a la cohesión en la iglesia? ¿Qué es lo que es romper la cohesión? La pelea. La pelea. Entonces, ¿tú no me gusta? No me gusta ese, no me gusta cómo es, no me gusta cómo predica, no me gusta cómo canta. Entonces esto rompe la cohesión, o diciéndolo en términos cristianos, la comunión. La comunión. Entonces ahí comienzan las peleas. Y todo equipo tiene que tener cohesión, si no, no funciona. Todo equipo tiene que trabajar por la cohesión. Si no, no llegamos, porque uno dice, no, vamos por acá, el otro por acá, y entonces no tenemos comunión. Lógicamente que en cada equipo tiene que haber un líder y tiene que dirigir. Y para dirigir tiene que haber una sabia dirección, pero tiene que haber una humilde obediencia. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Tiene que haber una sabia dirección a la meta, pero tiene que haber una humilde obediencia para llegar al objetivo. Si no, ¿sabe qué nos ocurre? Nos ocurre como en el tiempo de Josué, en el tiempo de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, yo voy para el evangelismo. Para la música. La tesorería. Vamos a poner esto. Vamos a pintar rojo. Amarillo. Todas esas cosas que a veces son insignificantes. Y le puedo decir que la iglesia pierde la meta cuando se comienza a pelear por cosas insignificantes. Se comienzan a discutir y a pelear y cosas. Son insignificantes. No tenemos cohesión, no tenemos comunión, no luchamos para una misma meta. Cuando vamos a introducirnos en un equipo, tengo que tener conciencia
que muchas cosas voy a tener que tener la humildad de escuchar, obedecer y avanzar. Tengo que tener la humildad de escuchar, obedecer y avanzar. La segunda cosa que debe haber en un equipo, la segunda cosa es permanecer en unidad. Usted dirá, pero cohesión no es lo mismo que unidad. No. ¿Qué quiero decirle con permanecer en unidad? Yo le pido por favor que abramos nuestra Biblia y realmente este texto me hizo pensar. En Efesios 4:3, mire que lo he leído tantas veces este texto y siempre hay algo nuevo que saca uno de toda la Biblia. Pero este texto me hizo pensar y considero que Pablo está hablando de la verdadera unidad. Porque a veces estamos juntos porque nos convertimos, pero no sé si estamos unidos. Estamos juntos porque cantamos, pero no que estamos unidos. Y ahí ese es el otro problema para llegar a la meta. No llegamos a la meta. Mire lo que dice Efesios 4:3. Dice, solícito. Paren ahí, solícito. Esa palabra solícito quiere decir hacer el mayor esfuerzo. Yo tengo que esforzarme al máximo, esforzarme, renunciar a cosas, renunciar a proyectos, renunciar a deseos. ¿Y en qué tengo que estar solícito? ¿En qué debo hacer todo el esfuerzo? ¿A qué tengo que meterme con mucho esfuerzo? Porque ahí donde se ve si está muerto el ego, no. Solícito en guardar. Y esa palabra guardar no es simplemente un tiempito, no es unos días. Ese guardar es siempre. Estar siempre. ¿En qué debo guardar? La unidad del Espíritu. Ahí está la unidad. No es la unidad de meses. No es la unidad hasta que alguien se levante contra mí, hasta que alguien hable mal de mí, hasta que no me den lugar. No. Guardar la unidad. No importa si tengo luchas o no, pero solícito en guardar la unidad del Espíritu. Entonces estamos hablando de la durabilidad de la comunión. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Cohesión. Estar unido bajo un proyecto. Hacia allá vamos. Pero esa unidad, esa comunión debe estar guardado por la unidad y avanzar. Ahora, en todo equipo, hay luchas, hay problemas, hay dificultades, pero todos tenemos que encontrar la solución y no la disolución, no disolvernos, sino la unidad. La tercera cosa es, debe haber sinergia. Y esa palabra es una palabra griega, es una palabra griega que significa trabajar en conjunto. Sinergia es una palabra griega que significa trabajar en conjunto. Pero no es simplemente trabajar, es hacer el esfuerzo máximo de mi entrega a la visión. Y cuando mi hermano está débil, está mal, entonces yo ocupo el lugar de mi hermano, ocupo mi lugar, me esfuerzo para que la cosa avance. Eso es sinergia. Agarrar a mi hermano que está débil, lo entiendo, está pasando por prueba, pero no lo critico, no lo pisoteo, sino que lo voy a levantar y voy a hacer lo máximo. Eso es trabajar en equipo. Eso es trabajar en equipo. Y cuando Nehemías construía el muro, cada uno tenía su parte,
Pero había un grupo que no quiso construirlo. Y dice la Biblia ahí en Nehemías 3 que no quisieron, la palabra correcta significa colocarse el yugo, no se quisieron colocar el yugo para trabajar, no se quisieron esforzar. Entonces otros se esforzaron por ello, otros se esforzaron. Y esta es la palabra, esto es interesantísimo. Entonces, trabajar hacia una visión, luego mantener la unidad y luego dar toda la energía, todo el poder que significa hacia esa tarea, Y quiero que veamos algunos versículos. Uno de ellos es Colosenses capítulo 3, versículo 23. Cuando estamos hablando de sinergia, es trabajar en equipo y alcanzar la meta en equipo y no gloriarme. Si yo estoy trabajando en equipo, el equipo llegó, pero no yo, el equipo llegó. Y ahí donde está la humildad. Miren lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, todo, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, no a ti, no para mi gloria, no para mi honra, a Cristo servís. Entonces yo trabajo en equipo y el equipo es el que logra todo. El apóstol Pablo dice que por gracia él era lo que era. Y él reconoce, la gracia del Señor me hace hacer lo que yo estoy haciendo, no por otra cosa. La gracia del Señor. Y la cuarta cosa que precisamos para que haya un buen equipo, es la responsabilidad. No que un día viene, otro día no viene, un día dice no, un día llega a una hora, otro día llega a otra hora, hace lo que se le da la gana, viene cuando quiere. Esa persona verdaderamente no es apta para ser parte del equipo. No es apta. No, porque no es responsable. No tiene la palabra, la responsabilidad. La palabra responsabilidad es una obligación contraída. Cuando yo soy responsable, yo contraje una obligación. Y en esa obligación de ser disciplinado, llegar a hora, estar en todos los momentos que el equipo me requiera, que el equipo requiera para alcanzar la meta. Si no, no. Esa persona no simplemente no cumple, sino que perjudica llegar a la meta. Es una persona que en cierto sentido está atrasando que lleguemos a la meta. Mire lo que dice Josué 24:14. Yo voy a leerlo en otra versión. Y la versión que voy a leerlo es la 1909 y dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, de Estora para el del río y de Egipto, y servidle a Jehová. ¿Para qué Dios me sacó? Para servirle.
Pero, ¿qué tengo que tener antes de servirle? ¿Qué dice en el versículo al inicio? Entonces, si no hay temor, yo sirvo como se me da la gana. Si yo no tengo temor de Dios, yo vengo cuando quiero. Yo hago lo que quiero. Yo con mi vida. No. Pero si yo tengo temor del Señor, le voy a servir con integridad. 1. 2, con verdad. Y 3, voy a liberarme de todo lo que me perjudique. Aquí eran los dioses. Eran los dioses que le perjudicaban. Pero ¿qué es lo que te perjudica a ti para servir? Hay 3 barreras. 3 barreras. 1, vuelvo a repetirla. Servirle con verdad y saca los dioses. Saca los dioses. Sácalo. Hay algo que ocupa el lugar de Dios. ¿Qué es un ídolo? Normalmente nosotros pensamos que un ídolo es una imagen que se le adora. Es verdad, pero no es toda la verdad. La verdad de un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios. Ese es un ídolo. ¿Y qué puede ser? El dinero, la fama, lo que pretendemos. Cualquier cosa puede ser un ídolo. Todo lo que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Esto es un ídolo. Servirle con responsabilidad. Ahora, todos estos hombres que lograron algo en la vida, fueron responsables. Los irresponsables nunca lograron nada. No, nunca llegaron a nada. Vamos a mirar un versículo y ya vamos a estar finalizando. Repasamos nuevamente las 4 cosas, pero vamos a mirar un hombre totalmente responsable. Pero era un hombre que tenía una visión. Y fue muy claro Dios con él. Acá hay en juego cosas. Es un hombre que tiene una visión, Dios se lo confirmó y él tiene la pasión. Ahora, aquel que no tiene la confirmación de Dios, aquel que no tiene la pasión, no le interesa nada. Pero Nehemías tenía una clara confirmación y tenía pasión y lo hacía con mucho esfuerzo. Y en el capítulo 6 de Nehemías, en el versículo 3, Nehemías 6:3 dice: y le envié mensajero diciendo, porque lo habían invitado para ir al campo de Ono. Lo invitaban. ¿Qué querían? Sacarlo de la tarea que estaba liderando, la tarea que estaba llevando a cabo. Y él que le dice: yo hago una gran obra. Mire lo que él le responde ahora. Y no puedo ir. ¿Por qué no puedo ir? ¿Por qué no puedo ir? Porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Mi responsabilidad es la obra y no es ustedes. Mi responsabilidad es estar acá, en la obra, no en cualquier otro lugar. Tengo que hacerlo. Ahora, lo vemos nosotros de esa manera. Es mi responsabilidad, yo asumí ese compromiso. Ahora, hermanos, si tú asumiste un compromiso, lo tiene en primer lugar con Dios. Con Dios. En segundo lugar, con la iglesia. Y en tercer lugar, con el mundo perdido para alcanzarlo. Por eso somos un equipo, para alcanzar el objetivo. Entonces yo tengo un objetivo y el objetivo de la iglesia es alcanzar las almas perdidas. Ahora, si yo soy irresponsable, le estoy fallando a Dios, le estoy fallando a la iglesia y estoy fallando la evangelización. 3 fallas. 3 fallas. Entonces no es simplemente. Ahora, todo esto que yo estoy hablando y estoy tratando de que entremos en esa visión de Dios, pero quiero dejarle una base clara, muy clara, que si vamos a trabajar en equipo, tenemos que tener cohesión. Tenemos que trabajar y esforzarnos a la meta, hacia la meta. Segundo, permanecer en la unidad, permanecer en unidad.
Cueste lo que cueste, permanecer en unidad. En tercer lugar, debo trabajar en conjunto y esforzarme muchas veces más de lo que yo puedo dar para que pueda el equipo alcanzar la meta. Y en cuarto lugar, yo asumo un compromiso y tengo una gran responsabilidad ante Dios, ante la iglesia y ante la sociedad. La gran responsabilidad. Entonces todos nosotros somos responsables de esa gran tarea que Dios ha colocado en las manos de la iglesia. Estas 4 cosas son fundamentales. Si falla una de ellas, ya impide llegar a la meta. Si falla una, la responsabilidad, no llegamos. Si no hay comunión, no llegamos. Si no trabajamos juntos, no llegamos. Entonces, estas 4 cosas son fundamentales para que podamos llegar. Ahora, la pregunta es esta. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos, esforzarnos, mantener la comunión y la responsabilidad? Vamos a orar y que Dios nos dé la gracia de poder asumir una tarea tan gloriosa como la que Dios nos concede. Amén.